Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos que se están conectando a esta hora para el repaso de la lección. Me da gusto saludarles y que esta semana ha sido una semana de victorias, una semana llena de bendiciones. No quiero pasar ahora al repaso de la lección sin contarles algo que pasó hoy. Hoy a las 9 de la mañana, no sé si muchos se pudieron conectar, algunos sí, otros no. Tuvimos un espacio de reflexión, un espacio de oración por aquellos que están enfermos del COVID y también en especial por el alcalde de Cimitarra, que también está en un grave estado. Estuvimos los pastores de la zona metropolitana de Cimitarra y oramos y tuvimos una serie de alabanzas, de temas para que nosotros podamos tener fe en esos momentos de dificultad que atravesamos mientras está pasando esta pandemia. Así que hermanos, para nosotros fue un inmenso placer poder llegar a la comunidad, poder decirles a cada uno que hay una esperanza en Cristo y que podemos confiar en Él para pasar estas dificultades. Así que mis hermanos, quiero que ustedes estén felices. Ahora quiero desearles un feliz sábado. Si no se lo ha deseado a su familiar, a su amigo que está ahí, es momento que ustedes se abracen, que se puedan dar la mano, que se puedan dar un feliz sábado. Y vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos has bendecido, nos has llenado de bendiciones en esta semana. Señor, también te pedimos por cada uno de los enfermos que están ahora en los hospitales con esta enfermedad tan terrible, Señor, que tú seas su sostén, que seas quien les pueda dar la salud. Señor, también ahora que vamos a comenzar con el repaso de la lección, que tú estés con nosotros y que podamos tener este repaso y lo podamos entender de la mejor manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que ahora los dejo con mi papá para que tengamos este repaso de la lección tan interesante. Muy buenas tardes, buenas noches, familia, hermanos, amigos, estudiantes de la escuela sabática. Hemos tenido una semana rica de bendiciones y ahora estamos aquí para unir conceptos. Ustedes ya han estudiado diariamente la lección de la escuela sabática. Si eres maestro de la escuela sabática, ya tienes listo ¿qué le vas a decir a tus alumnos mañana? Si eres solamente un miembro de la escuela sabática, pues ya podemos unir conceptos de ustedes y nosotros para sacar el mejor provecho de esta lección que consideramos esta semana, hijos de la promesa. Y cuando decimos hijos de la promesa, pues se está refiriendo a ti y a mí. A ti y a mí, somos hijos de la promesa. Hagamos una palabra de oración. Padre querido, regálanos tu Espíritu Santo para comprender lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. En este título de la lección Hijos de la Promesa empieza con el versículo 28, con el capítulo 28 y el versículo 20 de San Mateo, que él nos dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, con la promesa de estar con nosotros es a los herederos, a los hijos de la promesa, que Cristo estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ayudándonos de diferente manera, fortaleciéndonos, cuidándonos, inspirándonos, motivándonos. Por eso la lección del domingo abre diciendo que Cristo es nuestro escudo. Y de esa manera también como la lección abrió de ese padre que va a nadar al mar con su hija,
se encuentran mar adentro y él le dice a la niña, voy a traer ayuda, nada, cuando te canses, nada sobre tu espalda, que ahí puedes pasar todo el día y entonces yo vendré por ti. Cristo se fue a buscar ayuda y pronto volverá por nosotros. Él nos dice el día domingo que Él es nuestro escudo. Y la lección nos invita a que reflexionemos qué entendemos nosotros como escudo. Si es Dios que está al lado nuestro como el hijo necio, que le dice, no te tires por ahí, pero se quiere tirar, no hagas esto, pero lo haces aquí y allí. Y queremos que lejos de Dios, sin considerarlo a Él, Dios nos esté cuidando, Dios nos esté protegiendo. ¿Cómo entiendes que Dios sea tu escudo? ¿Cómo entiendes que el Señor es el que te protege? La mejor manera de entenderlo es sabiendo dónde vivimos, con quién estamos y a quién nos enfrentamos y qué esperamos. La mayoría de nosotros no consideramos el inmenso poder y la inmensa capacidad de mal y destrucción que tiene Satanás. Habiéndonos hecho a nosotros, los seres humanos, el objeto de su odio, de su rabia, teniendo una venganza con nuestro Dios. De su odio contra Dios nos lastima, nos persigue, nos hace sufrir. Pero entonces, cuando nosotros comprendemos ese tremendo enemigo que tenemos, que está listo para quitarnos la vida en el momento en que nos sintamos pecadores o en el momento que nos equivocamos, para que no podamos recibir esperanza y para que no haya salvación para nosotros, el Señor nos dice, sí, la lucha es dura, pero no te preocupes, yo soy tu escudo. Soy tu escudo en las tentaciones, como dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 30. No os ha sobrevendido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, el diablo, Dios es nuestro escudo y el diablo no nos puede atacar y no nos puede tentar más allá de lo que es nuestra humanidad. Es ahí donde Dios nos promete que Él es escudo, donde Dios le prometió a Abraham que Él sería el escudo y la fortaleza. El día lunes estudiamos acerca de la promesa del Mesías, que todas las familias en la tierra sean benditas en tu simiente. Todas las familias de la tierra sean benditas en tu simiente. Y me gusta como dice el apóstol San Pablo ahí en Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Si vosotros son de quién? Claro, no somos judíos. No somos judíos de sangre. Nuestra linaje, nuestro árbol genealógico es por el otro lado. Pero todos los linajes de la tierra, todas las personas de la tierra en Cristo se encuentran. En Cristo están. Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Dios le prometió muchas cosas a Abraham, que sería el escudo, que lo protegería, que lo haría grande, que sería bendición entre todas las familias de la tierra, y todo eso a través de ese personaje que es el centro de nuestra fe, si somos de Cristo, si somos de Cristo. Para ser de Cristo hay que aceptar a Cristo. Para ser de Cristo nos hace herederos de las promesas.
la promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, que es la promesa más importante. En Abraham, a través de Jesús en Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas. Los que se unen a Jesús en la verdadera familia de Dios. A mí me agrada, lo anhelo, lo deseo, poder ser bendición. Que toda persona que entre en contacto con uno, poder ser bendición. Por lo menos al despedirlo, decirle que le vaya bien, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios esté contigo, ser bendición. Que Dios te bendiga, que podamos heredar la promesa más grande que nos dio nuestro Señor Jesucristo es la promesa de la vida eterna, en un mundo sin pecado, sin muerte. Eso nos atrae a todos los seres humanos, llegar a vivir en un mundo bueno, en un barrio bueno, en una familia buena, en una ciudad buena, donde no haya muerte, donde no haya pecado, donde haya situación. Eso siempre le ha gustado al ser humano y nos gusta porque es parte de nuestra naturaleza. Cuando Dios nos creó, Él no nos creó para que pecáramos. Tampoco nos creó para que nos muriéramos. Tampoco nos creó para que nos perdiéramos. Él nos creó para que fuéramos sanos, para que fuéramos felices, para que viviéramos en Cristo una vida eterna por toda la eternidad. Y si nosotros logramos que eso nos atraiga, que eso nos mueve, que eso nos motiva y podemos incentivar a otros para que sean lo mismo, entonces podemos no solamente disfrutar de la felicidad, sino ayudar a otros para que también disfruten de esa felicidad. Alguien escribió que para obtener la felicidad había que viajar a un país lejano, incluso fuera de nosotros mismos. Y no es otra cosa que lo que nos dijo el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 16 y 18. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados para estar junto con Él en las nubes. Y luego termina el apóstol Pablo diciéndonos, por tanto, alentaos en estas palabras. Así de que nuestra alegría, nuestra felicidad, la solución a todos nuestros problemas está fundamentado en Cristo, que Cristo es el eje que nos une con Abraham y nos hace herederos de las promesas para decirnos que Cristo va a venir, que va a descender del cielo, que va a tomar los vivos, que los va a hacer objeto de su salvación, que va a resucitar los muertos y que hará un solo pueblo para estar siempre con el Señor y que seremos arrebatados, nuestro ángel nos tomará, nos llevará a la presencia del Señor. Y termina diciendo el apóstol San Pablo, por tanto, alegraos, alégrense en estas promesas, que son las promesas del Señor. Ustedes vieron cómo la lección hablaba acerca de un escrito que hizo Agustín de Hipona hace más de 1500 años, donde él hizo una narración de la cual ni siquiera quiero tomar tiempo en esta hora para referirme, pero hizo un listado de todos los pecados, de todas las bajezas, de todas las cosas terribles que hace la humanidad, y las narró
una por una. Y hoy, 1500 años después, podemos analizar que si miramos el mundo que nos rodea, las cosas no son un tanto diferentes. El mundo está sumido en el pecado, en la maldad, en la tristeza, en el dolor. Pareciera que esa es la circunstancia más terrible, más aburrida, más vergonzosa de la humanidad. Pero cuando abrimos las Escrituras y vemos de las promesas de Abraham en Cristo Jesús, encontramos que como raza, y no solamente como raza, como seres humanos, hijos de Dios, herederos de las promesas de Abraham en Cristo Jesús, sino también como iglesia, podemos ver que el futuro es brillante y que hay un futuro brillante y gozoso por lo que hizo Cristo Jesús. Y a pesar de lo que el diablo haya hecho y esté haciendo por esta humanidad, por esta raza humana, permanece la promesa de Jesús, que en Jesús hay esperanza, en Jesús hay un futuro brillante. No importa que tengamos que vivir como Lot en medio del pecado y en medio de las bajezas de la humanidad, pero en Cristo Jesús tenemos esperanza, porque Él nos dice que va a destruir la muerte para siempre, y no solamente que va a destruir la muerte, sino que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo dijo a través de Isaías, y a través de Pablo también nos dice que nosotros y la iglesia espera del Señor Jesucristo ese futuro glorioso, que son cosas que ojo no vio, que son cosas que oído no oyó, que son cosas que ni siquiera han subido al pensamiento del hombre, cosas hermosas, cosas lindas, cosas inimaginables para nosotros que vivimos en medio del dolor y de lo feo de la historia de este mundo de pecado, pero que hay muchas cosas hermosas que Dios está preparando y que Dios ha preparado para todos aquellos que somos herederos de la promesa. Me emociona, como dice Apocalipsis 22, 2 al 5, me emociona saber que cuando lleguen el cumplimiento de esas promesas, cuando Dios nos dé tantas sorpresas y cosas hermosas, cuando Dios destierre la muerte y el dolor y las lágrimas, dice Apocalipsis 22, 2 al 5, que veremos su rostro. Veremos su rostro. ¿Cómo será ver a Jesús? Si ese Jesús que pintan los artistas y cuando lo saben pintar bien nos llena de inspiración, ¿cómo será ese Señor cuando su divinidad esté refulgiendo a través de la humanidad? Ver a un ser glorioso que es el que murió por nosotros, ver a un ser poderoso y veremos su rostro. Y dice, y no habrá más noche. No habrá más noche. Y no habrá necesidad de luz del sol. Y los redimidos en Cristo Jesús, los hijos de la promesa, reinarán por los siglos de los siglos. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, decía la lección del día miércoles. Dios le dice que no solamente sería bendito entre las familias de la tierra, sino que Él haría de Abraham una nación grande y fuerte. Pero la lección les decía que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron recibir esa promesa. Porque en Génesis 46, 3 nos dice que el Señor le dijo que solamente en Egipto haría
de ellos una nación grande. Que allá en Egipto, cuando fuese Jacob a Egipto, de Egipto saldría una nación grande, y eso ocurrió 400 años después. Y una nación grande, dice Deuteronomio 4:7, que era grande porque el Señor le dice, mire, las naciones vecinas tienen sus dioses, pero ¿cómo son los dioses de las naciones vecinas? Son dioses de madera, son dioses, tienen una filosofía y unas cosas en torno a ellos, pero no es más que una piedra o una madera o cualquier manifestación de la naturaleza. Pero el Señor le dice a Abraham y le promete, ¿qué nación hay que tengan dioses cercanos a ellos? ¿Qué nación en este mundo hay que tengan dioses cercanos a ellos? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. La gran diferencia entre las otras naciones es que el Dios de Abraham, el Dios de Israel, era un Dios cierto, era un Dios real, que caminaba con ellos, que hablaba con ellos, que vivía con ellos. Me llamó la atención esta semana un letrero por ahí, decía, iglesias sin Dios. Y yo me quedé pensando, iglesias sin Dios. En este mundo hay iglesias muy poderosas, con mucha influencia, influencia de todos los talantes, con todo el dinero del mundo, sin Dios. No tienen a Dios. Aunque le hablen de Dios. Israel, las naciones que le rodeaban tenían sus dioses y eran naciones grandes y poderosas, pero sus dioses no tenían dioses. Pero Israel sí tenía Dios, un Dios que caminaba con ellos, un Dios que vivía con ellos, un Dios que hablaba con ellos, un Dios, Jehová nuestro Dios, que responde en todo cuanto le pedimos. Y es un Dios que nos da leyes, un Dios dice que nos da estatutos. Y como toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros. Israel tenía leyes, y Israel era organizado, Dios tenía un Dios viviente. Qué lindo, que ese es el sentimiento de nosotros hoy respecto de nuestra iglesia. Una iglesia que hable con Dios, una iglesia que camine con Dios, una iglesia que oiga a Dios, una iglesia que tenga en cuenta las leyes y los estatutos de Dios para hacerla una iglesia diferente. Y nos decía la lección del miércoles que entonces una iglesia, una nación que camina con Dios es una nación feliz, es una nación saludable y es una nación santa. Y Dios quería que Israel fuera el centro del mundo. Que todo el mundo de sus alrededores temieran al Dios de Israel, conocieran al Dios de Israel. Y que a través de Israel las naciones vecinas pudieran conocer al Dios de Israel. Y conociendo al Dios de Israel, entonces también a través de Israel conocerían al Mesías, a Jesucristo, el que nos lo había prometido. Ojalá pudiéramos hacer un paralelismo nosotros entre la nación de Israel y la iglesia de hoy, y su iglesia. En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9, el apóstol Pablo le dice a su iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tremendo desafío. Dios quiere una iglesia santa.
honesta, correcta, real sacerdocio, nación santa, pueblo que la iglesia sienta que ha sido un pueblo adquirido con Dios, por Dios, para que cuando la iglesia hable, dice, para que anunciéis, para que hayan, ¿ustedes en quién creen? ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes que son tan buenos, tan honestos, tan correctos? Para que anunciéis el evangelio y que a ese Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La lección nos desafía el día jueves y siento que no nos va a alcanzar el tiempo. El día jueves nos habla, engrandeceré tu nombre. La grandeza. ¿Qué es la grandeza según Dios? ¿Y qué es la grandeza según nosotros los seres humanos? Dios quería que la iglesia y el pueblo de Israel fueran grandes como nación, como personas que tuviesen grandeza con un propósito. Dice Génesis 12:12, y serás bendición. La iglesia debe de ser una bendición. Por eso dijo que debía de ser la sal de la tierra. Por eso dijo que sería la luz del mundo. Y serás bendición. ¿Quiénes somos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Con lo que somos, con lo que decimos, con lo que hacemos, glorificamos al Señor. Cuando el hombre es grande a la vista de Dios. Dios quiere que el hombre sea grande delante de Dios a través de su carácter, a través de la fe incondicional en el Señor, a través de la obediencia, a través de la humildad, a través del amor por los demás. Estas cosas el mundo no las considera esenciales para ser un hombre grande. ¿Qué es lo que el mundo considera esencial para que alguien grande? La fama, el dinero, el poder, la riqueza. El pueblo antediluviano, cuando salieron o postdiluviano, después de que salieron del arca, ellos dijeron en Génesis 11:14, vamos a hacer una torre, vamos a hacer una cúspide, hagámonos un nombre, que nos reconozcan por lo que hemos hecho. Muchos consideran que deben de ser reconocidos por sus niveles de estudio, o por su dinero, o por qué sé yo, tantas cosas bajas y humanas. Pero Dios quiere que el hombre sea grande a la vista de Dios, decía la lección, por su carácter. ¿Por qué más? Por su fe, por su obediencia, por su humildad y por su amor a los demás. Dios le promete a Abraham, y serás bendición. Y serás bendición. A mí me gustaría que Dios me mande o me permita rozarme con algunas personas para las cuales yo pueda ser una bendición. Esa verdadera grandeza que está distorsionada, que la grandeza sea por el amor, por la humildad, y no esa grandeza distorsionada por lo que conocemos hoy. El mejor lugar de la tierra era donde quería que Abraham estuviese. En mis épocas de pastor, a mí no me gustaba que me mandaran a ciertos lugares. Y decía, yo quería tal lugar. Pero después pensaba y decía, si Dios me mandó allá, es porque allá me necesita, allá debo estar. Y entonces me consolaba a mí mismo que yo era un enviado de Dios al lugar donde estaba y me enamoraba de mi distrito, me enamoraba de mis hermanos, me enamoraba de todo el bien, el ambiente que había y trabajaba para el Señor, porque
Abraham nunca preguntó, ¿y cómo es esa tierra prometida? ¿Y qué tan lejos está? ¿Y esto aquí? ¿Y esto allá? Sino que dijo, bueno, si Dios me manda y si Dios me llama para ir a una tierra, es porque Dios quiere que yo esté allá y será bendición. Por eso la verdadera grandeza es el servicio a los demás, la cooperación con Dios en su obra. La fe siempre responde un sí a lo que Dios quiere. La fe siempre responde, sí Señor, iré, sí Señor, lo haré. Abraham dijo, sí Señor, sacrificaré a mi hijo. Sí Señor, iré a esa tierra. Sí Señor, tú serás mi escudo, sí, tú me librarás, tú me protegerás. Y esa confianza, ese carácter noble y dócil de Abraham, esa fe inquebrantable de Abraham, lo convirtió en el amigo de Dios. Qué lindo poder ser amigos de Dios. Qué lindo que Dios nos busque, que Dios nos llame, que Dios nos haga amigos, que Dios nos consulte, que Dios nos mande. Qué gozo obedecerle, que nos llenemos de humildad y amor por los demás. Queridos hermanos, llénense de amor por su clase mañana. Llénense de amor por el Señor que nos llamó, que nos escogió, que nos hizo herederos de la promesa. Pronto seremos salvos en Cristo Jesús. Pronto recibiremos la vida eterna en Cristo Jesús. Así de que, mis queridos, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos veremos de aquí a 8 días. Oremos. Padre querido, quiero ser tu amigo. Quiero caminar de la mano contigo. Otros lo han hecho. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? A otros llevaste al cielo. ¿Por qué no nos llevarás a nosotros? Otros caminaron contigo y caminó Enoc con Dios. ¿Por qué no hemos de caminar nosotros? Danos ese gozo, danos ese privilegio en el nombre de Jesús. Amén.